Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 1366. Primero busquemos algunos excelentes recursos de intención de tiempo. Si todos podemos comprender la intención del tiempo, será un enorme impulso para nuestra fuerza general. Propuso Xin Huyen. En el nivel del dios antiguo, fue extremadamente fácil obtener una comprensión básica de la intención temporal. Pero sin talento en esta área, uno no podría ir mucho más allá de eso, y la intención de tiempo de bajo nivel no era muy útil para los expertos en dios antiguo. Sin embargo, no mucho después de que emergieron, un poderoso sentido divino surgió desde la distancia. Todos hicieron una mueca. No está bien. El grupo del dios Yao del tigre plateado nos está buscando. Pudieron rastrear este sentido divino hasta su creador e identificar quién era. Aunque era solo un dios Yao de rango 8 ordinario, si notaba a Zhao Fen y los demás, ciertamente informaría a los otros dioses Yao. Vamos. Sin una palabra más, el grupo decidió huir. Solo recientemente habían engañado a los dos grupos de dios Yao para que atacaran a un señor dios de medio paso. A estas alturas, ambas partes definitivamente habían descubierto la verdad del asunto. Incluso si todavía no entendían, Zhao Fen y Xin Huyen habían robado de la tesorería, por lo que el tigre plateado dioses Yao no los dejaría ir de ninguna manera. Clink clan. El pequeño gato ladrón arrojó algunas monedas de bronce y luego señaló en una dirección. Xin Huyen tenía cierto conocimiento de las habilidades del pequeño gato ladrón, por lo que dirigió al grupo en la dirección indicada. En verdad, ese dios Yao solo estaba patrullando el área. El tigre plateado dioses Yao había sufrido graves pérdidas. Si un enemigo atacara en este momento, estaría en grave peligro. Dentro del tesoro de la raza del dios gigante. ¡Ah, esos ladrones! El enorme tigre plateado suspiró repetidamente. El grupo había sufrido muchas pérdidas y el propio tigre también había sufrido heridas graves. Era mucho más importante recuperarse rápidamente. En este momento, varias energías poderosas comenzaron a acercarse a la tesorería, y dos de ellas estaban en el nivel de un dios señor de medio paso. Humanos. El tigre plateado gigante hizo una mueca. 3 de esas 6 figuras eran los miembros del equipo del dios antiguo Jailsea que habían perseguido anteriormente. 6 poderosas auras descendieron inmediatamente sobre el tesoro de la raza de dios gigante, haciendo que todos los dioses Yao del tigre plateado se pusieran nerviosos, actuando como si estuvieran enfrentando a un enemigo poderoso. ¡Uy! ¡Uy! Todos los dioses del tigre plateado Yao cargaron y miraron con cautela a los 6 humanos en el aire. Humanos, tienen muchos hombres de su lado. Admito la derrota. Este tesoro es tuyo. El pico tigre plateado de rango 9 dijo de mala gana. Todavía tenía la impresión de que estos humanos querían tomar el tesoro. Antiguo dios Jailsea, un pico débil de rango 9 como este te puso en una condición tan lamentable. Un anciano que vestía una túnica azul oscuro no pudo evitar reír. Anciano, había 2 grupos de Yao dios trabajando juntos en ese momento. Un dios antiguo de rango 9 habló por el dios antiguo Jailsea. Este anciano era otro dios señor de medio paso del salón del alma antiguo, el flujo de destrucción del dios antiguo. Se rumoreaba que era amigo cercano del dios antiguo Jailsea en su juventud, pero durante una misión de exploración secreta, lucharon por un tesoro y se convirtieron en enemigos. Fue aquí donde sentí la ubicación del sello del dios antiguo. ¡Ay! Esos 2 grupos de Yao God me retrasaron y dejaron escapar al grupo de Xin Huyen. El rostro del dios antiguo Jailsea estaba sombrío cuando ignoró el flujo de destrucción del dios antiguo y habló con Huyen. Huyen entrecerró los ojos y comenzó a mover los dedos. Después de un largo rato, abrió sus ojos profundos, pero permaneció en silencio. Ya he captado algunas pistas, pero todavía no puedo determinar su paradero. Huyen estaba bastante sorprendido y sintió que algo sospechoso estaba sucediendo. Si su maestro estuviera aquí, habría podido sentir una profunda energía del destino que influía en los cálculos de Huyen. Matarlos a todos. No dejes escapar una sola pista. Huyen declaró de repente, con una sonrisa en su hermoso rostro.
La Ancient Soul Race era experta en Soul Dao. Al devorar las almas de sus oponentes, pudieron obtener todo lo que sabían y habían visto. Si quieres el tesoro, podemos dártelo, pero si insistes obstinadamente en atacar mi manada, no te pondremos las cosas fáciles. El tigre plateado rugió de inmediato, su cuerpo explotó con un aura salvaje y despiadada. El otro tigre plateado dioses Yao también parecía furioso y preparado para luchar hasta la muerte. Si realmente comenzaran a pelear, definitivamente serían ellos los que sufrirían. Pero en este punto, no tenían otro método excepto amenazar a los humanos. Si los humanos atacaran, se involucrarían en un asalto suicida. Las amenazas del tigre plateado dioses Yao hicieron que los miembros del Salón del Alma Ancestral dudaran. Si no tenían cuidado, la autodetonación de un pico de rango 9 podría matar incluso a un dios señor de medio paso, y esto ni siquiera considerando el hecho de que el dios antiguo Jailsea ya estaba herido. ¿Un grupo de hormigas todavía planea resistir? Yuen sonrió mientras daba un paso adelante. ¿Qué está haciendo? Ancient God Jailsea y Ancient God Destruction Flow miraron a Yuen confundidos. Solo escucharon las órdenes de Yuen por su patrocinador, Dios Señor Aspecto Estelar, no por la fuerza de Yuen. Yuen era solo un dios antiguo de rango 9. Si no tenía cuidado, incluso existía la posibilidad de que lo matara un ataque repentino de estos dioses Yao Tigre Plateado. Pero en este momento, el cuerpo de Yuen comenzó a exudar una energía antigua que aturdió a todas las energías de la antigua línea de sangre en el área circundante. BZZZ. Swish. Las corrientes de energía de oro y plata comenzaron a girar alrededor de Yuen, creando la imagen de un antiguo dios demonio. Instantáneamente, toda la sangre en los cuerpos del tigre plateado dioses Yao quedó bajo una supresión sin precedentes, como si Yuen fuera su antepasado. Casi todos los dioses Yao se postraron en el suelo, sus cuerpos y almas temblaban constantemente. Solo los dos dioses Yao de rango 9 permanecieron imperturbables mientras miraban con sorpresa y miedo a Yuen. Y no fueron solo ellos. Incluso los miembros de Ancient Soul Hall detrás de Yuen sintieron la misma supresión incomparablemente poderosa en su antigua línea de sangre. Incluso los señores dioses de medio paso del Salón del Alma Antiguo sintieron que no podían hacer circular su línea de sangre de la raza del alma antigua, incapaces de convertir sus cuerpos en cuerpos del alma antiguos. ¿Qué linaje es este? El antiguo dios Jailsea palideció mientras miraba consternado a Yuen. Ni siquiera cuando luchaba contra la raza del dios gigante había sentido tal sentimiento. Si este fuera el caso, entonces el linaje de Yuen estaba definitivamente entre los 10 primeros, y quizás en la mitad superior. Las 10 primeras razas antiguas eran todas existencias tabú del antiguo reino desolado de los dioses. ¿A cuál de las 10 primeras razas antiguas pertenecía Yuen? Mátalos. Yuen ladró. Los expertos de Ancient Soul Hall salieron de su aturdimiento, y luego asintieron y se lanzaron. Suprimidos por la línea de sangre suprema y dominante de Yuen, los dioses Yao del tigre plateado encontraron difícil siquiera pensar en la resistencia, y si de alguna manera lograron resistir, su fuerza se redujo en gran medida. Al final, todos los dioses tigre plateado Yao fueron asesinados. Los expertos de Ancient Soul Hall extrajeron los recuerdos de sus almas. ¿Tenemos alguna información? Hace unos días, el grupo de Shin Wen apareció por allí. Un dios antiguo de rango 9 ofreció la información que había obtenido, pero solo había una pequeña información sobre el grupo de Zhao Feng. Divídanse y sigan buscando. Infórmeme tan pronto como descubra algo, dijo Yuen con indiferencia. Este tesoro, el antiguo dios Jailsea lanzó su mirada al tesoro. Con el tigre plateado dioses ya asesinados, este tesoro estaba completamente vacío. Era demasiado derrochador simplemente abandonar un tesoro tan preciado. Bien. Te daré 15 minutos. Una vez que Yuen dijo esto, los miembros de Ancient Soul Hall entraron en la tesorería. Yuen permaneció flotando en el aire, mirando a la distancia con pensamientos profundos. 15 minutos después, los miembros de Ancient Soul Hall emergieron del tesoro.
Yuen tomó algunos artículos que necesitaba de lo que habían saqueado, pero los dos señores dioses de medio paso no se quejaron. Después de huir a cierta distancia, el grupo de Zhao Feng se detuvo. Este gato es verdaderamente confiable. Deberíamos dirigirnos en dirección a la región interior del tesoro del legado ancestral. Ancien God Resplendence elogió al pequeño gato ladrón. No había ni noche ni día en el tesoro del legado ancestral. El cielo estaba gris y nublado, mientras que el sentido divino y la visión estaban obstaculizados. Como resultado, era casi imposible determinar en qué dirección se estaba yendo. Pero a medida que avanzaban, descubrieron que las plantas que crecían a su alrededor eran cada vez más viejas. Incluso ocasionalmente detectarían plantas preciosas que tenían casi 1000 millones de años. Por lo tanto, Ancient God Resplendence conjeturó que se estaban acercando a la región interior. Hay un edificio más adelante. Zhao Feng dijo de repente. Ninguno dudó de estas palabras. Después de pasar tanto tiempo con Zhao Feng, habían desarrollado cierta comprensión de las habilidades de su línea de sangre ocular. ¿Podría este lugar ser el hogar de alguna facción de Dios Yao? Conjeturó el antiguo dios Sundermount. Es un edificio de Avens Legaki Race. Zhao Feng tuvo que examinar el edificio durante algún tiempo antes de llegar a esta conclusión. La carrera del legado del cielo. Los demás gritaron sorprendidos. ¿Cómo podría haber un edificio de Avens Legaki Race en esta dimensión? Los miembros ordinarios de la raza de Dios Gigante tenían la impresión de que el tesoro del legado ancestral fue establecido por los señores de Dios de la raza de Dios Gigante. Todos, en verdad, el sello del Dios antiguo fue descubierto accidentalmente por los antepasados de la raza del Dios Gigante. Más tarde, lo usaron para desbloquear esta dimensión, y después de muchas generaciones de ser transmitido, este lugar llegó a ser conocido como el tesoro del legado ancestral. Xin Wen reveló al grupo el secreto que solo los señores de Dios de la raza de Dios Gigante conocían. El sello del Dios antiguo estaba conectado a la raza del legado del cielo. Dado que este era el caso, solo tenía sentido que esta dimensión también estuviera conectada a Avens Legaki Race. Se rumorea que Avens Legaki Race dividió su herencia principal en innumerables ramas de varios tamaños, repartidas por todo el Fan Universe. ¿Podría esta dimensión ser una de esas muchas ramas de la herencia de Avens Legaki Race? El antiguo dios Chen Yun especuló. Si este era realmente el caso, entonces este lugar era sin duda una de las ramas de nivel extremadamente alto de la herencia de Avens Legaki Race. Tampoco estoy seguro de esto. Cuando le hice esta pregunta a un antepasado de la raza de Dios Gigante, ni siquiera él pudo darme una respuesta firme. Xin Wen negó con la cabeza. El grupo comenzó a acercarse lentamente a este edificio de Avens Legaki Race. En primer lugar, la herencia de Avens Legaki Race fue extremadamente tentadora. Muchas habilidades de Avens Legaki Race podrían incluso alterar el destino de toda una facción. En segundo lugar, todos estaban muy interesados en conocer los orígenes de esta dimensión. No cabía duda de que se trataba de una dimensión de muy alto nivel. Incluso un dios señor de medio paso fue algo suprimido aquí. Toda la dimensión también era bastante extraña. Todos los dioses Yao eran extremadamente hábiles en intención de tiempo, y los muchos recursos también se enfocaron principalmente en intención de tiempo. Un enorme edificio de metal apareció rápidamente ante el grupo. Meow. El pequeño gato ladrón de repente comenzó a gesticular hacia Zhao Feng. ¿Hay peligro? La cara de Zhao Feng se congeló. No era el pequeño gato ladrón el que los había guiado hasta aquí. ¿Por qué ahora solo menciona el peligro? El pequeño gato ladrón explicó de inmediato que los había conducido en esa dirección, pero no con la intención de entrar en este edificio. Zhao Feng se preparó para transmitir el mensaje del pequeño gato ladrón al grupo, pero de repente, el dios antiguo Chen Yun gritó. Eso es Monlit Skirambo. Escuché que es un recurso de cultivo de tiempo que tarda al menos 2000 millones de años en crecer. En una esquina del interior del edificio, se pudo ver un brote de bambú brillando con luz blanca. Cuando vieron esta planta, sintieron como si hubieran sido transportados a un espacio y tiempo diferente.
Escuché que Monolith Esquilambo contiene una esencia del tiempo extremadamente pura. Es uno de los mejores y más valiosos tesoros para comprender la intención del tiempo. Después de consumirlo, uno puede incluso mejorar su capacidad para comprender la intención del tiempo directamente. Este tipo de recurso legendario de intención de tiempo era algo con lo que todas las personas que cultivaban intención de tiempo solo podían soñar. En el mundo exterior, simplemente no tendría precio. Hace varios millones de años, hubo noticias de que este tesoro había aparecido en cierta parte del antiguo reino desolado de los dioses. Los cultivadores de Time Intent de las zonas circundantes se apresuraron a esa área, e incluso los Godlords tomaron medidas personalmente. Capítulo 1367. Monolith Esquilambo. Todos miraron como uno solo al edificio Evans Legaki Race. Incluso Zhao Feng estaba extremadamente tentado y se olvidó del peligro que había mencionado el pequeño gato ladrón. Los recursos de cultivo Ordinary Time Intent solo contenían el poder de Time Intent, pero Monolith Esquilambo contenía Time Essence, un verdadero tesoro entre los recursos de cultivo de Time Intent. Después de consumir esta preciosa planta, uno podría refinar lentamente la esencia del tiempo, lo que aumentaría la eficiencia con la que uno comprende la intención del tiempo. Además, también se rumoreaba que Monolith Esquilambo podría aumentar la capacidad del usuario para comprender la intención temporal. Era un recurso con el que los cultivadores de Time Intent solo podían soñar. Aunque todos se sintieron tentados por este tesoro increíblemente valioso, ninguno se atrevió a actuar imprudentemente. Según la experiencia anterior, cualquier lugar con un tesoro valioso tenía el peligro correspondiente. No se sabía qué peligro desconocido residía en el edificio Evans Legaki Race en el que se encontraba Monolith Esquilambo. El grupo se acercó con cautela mientras observaba sus alrededores. No hay nada extraño. Sin notar nada sospechoso después de inspeccionar el área, comenzaron a moverse un poco más rápido. Pero antes de que pudieran acercarse a 100 pies del edificio Evans Legaki Race, de repente sintieron una intención temporal de un nivel increíblemente alto presionándolos. ¡Qué poderosa represión! Dijo el antiguo dios Resplandor con sorpresa. Debe ser la energía del tiempo liberada por Monolith Esquilambo. Dijo con entusiasmo el antiguo dios Chen Yun. El Monolith Esquilambo era un tesoro para cultivar Time Intent y era de un nivel extremadamente alto. Dado el hecho de que todos los recursos en este lugar eran extremadamente antiguos, no era extraño que exudara energía del tiempo de tan alto nivel. Por supuesto, había otra razón. Ninguno de ellos era tan hábil en intención temporal. De lo contrario, la represión habría sido mucho más débil. Al entrar en el edificio Evans Legaki Race, todavía no notaron nada extraño, por lo que se volvieron más y más audaces y cargaron directamente contra el Monolith Esquilambo. Sin embargo, a medida que se acercaban, la supresión de la intención temporal aumentó a niveles absurdos. Era como si el espacio se hubiera convertido en una pasta espesa y viscosa que obstaculizaba enormemente todos sus movimientos. Pero fue precisamente esto lo que indicó cuán alta calidad era este Monolith Esquilambo. El grupo estaba a solo 10 pies del Monolith Esquilambo, pero avanzar una pulgada más tomaría una enorme cantidad de tiempo. En este momento, el ojo izquierdo de Zhao Feng notó algo extraño. ¡Cuidado! Zhao Feng advirtió de inmediato, pero su voz salió de su boca muy lentamente. Antes de que pudiera terminar de hablar, 3 destellos borrosos de luz blanca emergieron del interior del edificio. Swoosh swoosh. En un instante, esas 3 luces se acercaron al grupo de Zhao Feng con una velocidad asombrosa. La supresión de Time Intent hizo imposible que el grupo reaccionara, ni siquiera desplegar medidas defensivas. ¡Bum! ¡Bum! Varias espinas de luz tan gruesas como un brazo explotaron hacia su posición. Afortunadamente, estos ataques no fueron tan poderosos, por lo que no sufrieron lesiones letales. Sin embargo, si continuaban junto al Monolith Esquilambo, no tendrían capacidad para contraatacar, y sus heridas se acumularían hasta que no pudieran aguantar más. El grupo comenzó a alejarse del Monolith Esquilambo. ¿Qué es eso?
No parecen tener un cultivo muy alto y sus ataques no son muy fuertes. De lo contrario, habríamos terminado allí. Cuando el grupo de Zhao Feng se alejó del Monolith Esquivambo, la supresión de Time Intent se debilitó. Todos miraron los tres cuerpos espirituales que flotaban sobre sus cabezas. Estos eran tres dioses Yao únicos, aproximadamente del mismo tamaño que una persona común, pero sus expresiones eran salvajes. Sus ojos eran triangulares y tenían orejas largas, lo que los hacía parecer pequeños demonios. No tenían piernas, sus torsos simplemente flotaban en el aire. Humanos, mueran. Los tres dioses diablos Yao miraron al grupo de Zhao Feng y comenzaron su asalto. ¡Qué imprudente! Tan débiles y, sin embargo, ¿se atreven a atacarnos? El antiguo dios Chen Yun no pudo evitar burlarse fríamente. Casi habían puesto sus manos en el Monolith Esquivambo, pero estos tres Devil Yao Gods los obligaron a retirarse. Sin embargo, todos habían probado la fuerza de estos dioses Diablo Yao. Sus ataques eran solo un poco más fuertes que los de un rango 8 ordinario. Los tres dioses Diablo Yao no se inmutaron, su intención asesina hacia el grupo era casi tangible. Swoosh swoosh. Varios destellos blancos de luz se dispararon hacia adelante. Antes de que el dios antiguo Chen Yun pudiera reaccionar, fue golpeado por estos ataques. Los demás lograron reaccionar, pero los únicos que lograron esquivar fueron Zhao Feng y Xin Huyen. ¡Qué rápidos ataques! El resplandor del dios antiguo gritó alarmado. No se dieron cuenta de este punto mientras estaban bajo la inmensa supresión de la intención temporal. Date prisa y mátalos, o de lo contrario no podremos conseguir el Monolith Esquivambo. Gritó el antiguo dios Chen Yun mientras se lanzaba hacia adelante, cortando con la palma de la mano. ¡Wow! El antiguo dios Chen Yun cultivó la intención del viento, por lo que esta palma se movió con una velocidad increíble. Pero estos tres dioses Yao solo movieron sus cuerpos ligeramente hacia la izquierda para esquivar fácilmente el ataque. Mientras tanto, el resto del grupo también lanzó una salva de ataques para deshacerse de estos tres dioses Yao. ¡Boom! ¡Swish! El aire estaba lleno de ataques que volaban de un lado a otro. Los tres dioses Yao se balancearon y se movieron a través de las pequeñas aberturas entre estos ataques, esquivando cada ataque y emergiendo completamente ilesos. Por el contrario, eran sus oponentes quienes poco a poco iban acumulando heridas. Los tres dioses de Vil Yao tenían ataques extremadamente rápidos que no podían esquivarse a menos que uno pusiera toda su energía en hacerlo. Maldita sea y... Esta situación nos dejó a todos bastante sofocados. Por desgracia, los tres dioses de Vil Yao simplemente se movieron demasiado rápido, al mismo nivel que el movimiento instantáneo. El movimiento instantáneo necesitaba tiempo para ejecutarse, pero estos tres dioses Yao estaban naturalmente dotados de esta velocidad. Estos dioses Yao se movieron tan rápido que incluso involucrarlos en combate cuerpo a cuerpo era inverosímil. Es difícil centrarse en ellos con técnicas de línea de sangre ocular. Zhao Feng sonrió impotente. Estos tres dioses Yao también eran extremadamente perceptivos, y en el momento en que sintieran que Zhao Feng estaba tratando de atraparlos, se alejarían rápidamente. ¡Qué velocidad tan increíble! ¿Podría ser esta la raza de la luz de las 10 primeras razas antiguas? Xin Huyen murmuró para sí mismo en estado de shock. La séptima carrera ligera de rango ejercía el poder del tiempo. Poseían la velocidad más rápida del universo Fan, y nadie más se podía comparar. Pero la raza de la luz no eran dioses Yao, y su apariencia externa era completamente diferente a la de estos dioses Diablo Yao. Mientras tanto, los tres equipos de Ancient Soul Hall, después de hacer un breve barrido del tesoro de la raza del dios gigante, se separaron para continuar buscando al grupo de Xin Huyen. No dejes que te atrape, porque una vez que termine contigo, estarás suplicando por la muerte. El dios antiguo Jailsea tenía una expresión sombría. Estaba a punto de obtener el sello del dios antiguo y prestar el mayor servicio en esta misión, pero en cambio, el plan de Xin Huyen y Zhao Feng hizo que su equipo fuera rodeado y atacado por dos grupos de dioses Yao, lo que le hizo perder todos sus poderes. Dignidad frente a Ancient God Destruction Flow.
El dios antiguo Jailsea apenas terminó de hablar cuando la bola de cristal en su mano comenzó a destellar. Está cerca. El antiguo dios Jailsea se sorprendió. Los otros miembros de Ancient Soul Hall también estaban bastante sorprendidos. No habían esperado que su suerte fuera tan buena como para encontrar una vez más la ubicación de su objetivo. Anciano, ¿no le informará a Yuen? Preguntó el dios antiguo de rango 9 de su equipo. Yuen había ordenado que, una vez que se descubriera la ubicación del sello del dios antiguo, necesitaba ser informado de inmediato. No hay prisa, el dios antiguo Jailsea vaciló un momento antes de decir. Si pudiera recuperar con éxito el sello del dios antiguo esta vez, sería recompensado con creces. Había otra razón. Su enemigo mortal Ancient God Destruction Flow estaba en el equipo de Yuen, y no quería que Ancient God Destruction Flow se beneficiara de su descubrimiento. Si podemos resolverlo por nuestra cuenta, el mérito será todo nuestro. Y si nos resulta difícil, aún podemos informarles más tarde. Una vez que Ancient God Jailsea agregó este comentario, los otros dos miembros estuvieron de acuerdo. El equipo de Ancient God Jailsea voló rápidamente en la dirección indicada por la bola de cristal. Un edificio de Avens Legaki Race. Gritó sorprendido el experto de rango 9 de Ancient Soul Hall. ¿Cómo podría haber un edificio de Avens Legaki Race aquí? Murmuró el otro miembro en estado de shock. Entendieron que el tesoro del legado ancestral era un tesoro privado de la raza del dios gigante y, sin embargo, aquí había un edificio de la raza del legado del cielo. Era evidente que este tesoro tenía un trasfondo inusual. Deben estar dentro del edificio Avens Legaki Race, buscando un tesoro. El dios antiguo de rango 9 se sorprendió. Avens Legaki Race había dejado ramas de su herencia esparcidas por el universo Fan, y había tesoros tanto mayores como menores dentro de ellos. Una dimensión de alto nivel como el tesoro del legado ancestral era casi seguramente el hogar de una herencia inusual de la raza del legado del cielo. HMPH. Este choque era inevitable. El dios antiguo Jailsea sonrió sombríamente y luego dirigió a su equipo hacia adelante. Antes de que pudieran acercarse al edificio, sintieron ondas asombrosas de poder divino y los sonidos de la lucha, por lo que disminuyeron un poco la velocidad. Dentro del edificio Avens Legaki Race, los tres extremadamente rápidos de Bill Yao Gods habían dejado al grupo Giant God Race extremadamente molestos. Utilice ataques a gran escala para bloquear por completo los lugares que pueden esquivar, sugirió Zhao Feng. Esta sugerencia inmediatamente tuvo el acuerdo de todos. Los tres dioses Diablo Yao se movieron demasiado rápido, pero los confines de esta área restringieron su ventaja. Dominio de la ilusión del rayo de agua. Zhao Feng activó su ojo izquierdo y desató una red de rayos. A medida que esta energía de rayos se expandió, absorbió la intención de agua circundante para convertirse en una enorme red de rayos de agua que selló los caminos de retiro para los tres dioses Diablo Yao. Los miembros de Giant God Race también usaron sus propios ataques a gran escala. El único rasgo destacado de estos dioses de Bill Yao era su increíble velocidad, pero sus defensas eran bastante mediocres. Ante este ataque conjunto, fueron asesinados rápidamente. Finalmente nos deshicimos de ellos. El antiguo dios Chen Yun exhaló y luego se volvió hacia el bambú del cielo claro de luna. Pero en este momento, tres poderosas energías aparecieron fuera del edificio Avens Legaki Race. Jaja, el Monolith Skirambo es nuestro. Sus vidas también son las nuestras. El dios antiguo Jailsea se rió a carcajadas. Perdieron la última vez, pero ahora, no solo habían descubierto a Zhao Feng y los demás, también habían encontrado el tesoro de cultivo de intención temporal Monolith Skirambo. Esta fue una doble cosecha. Es otra persona. Ancient God Resplendence hizo una mueca. Los demás también tenían expresiones bastante feas. Dentro de este edificio, sus sentidos se vieron obstaculizados, lo que les impidió darse cuenta de lo que estaba sucediendo afuera hasta que fue demasiado tarde. Son miembros de Ancient Soul Hall. El dios antiguo Sundermoon quedó atónito. ¿No requería el tesoro del legado ancestral el acceso del sello del dios antiguo? ¿Cómo pudieron haber aparecido aquí los miembros de Ancient Soul Hall?
La gente de Ancient Sul Hall está aquí. Xin Wen y Zhao Fen también estaban atónitos e incrédulos. ¿Cómo podría ser esto? El antiguo dios Chen Yun tembló, la desesperación en su rostro. Antes, justo cuando estaban a punto de obtener el precioso Monolith Skiramboro, los tres dioses de Biryao parecieron causar problemas. Ahora, después de que se ocuparon de ellos, había surgido un peligro aún mayor. Aunque solo había 3 enemigos, no era algo que su grupo pudiera manejar. Solo ese dios señor de medio paso solo podría dominar este campo de batalla. Capítulo 1368. La raza del dios gigante tenía la ventaja en números, pero el señor dios de medio paso del Salón del Alma Antiguo era lo suficientemente poderoso como para aplastar fácilmente a cualquiera por debajo del rango 9. La única persona capaz de contener al dios antiguo Jailsea incluso por unos momentos fue Xin Wen, pero esto fue solo si Xin Wen activó completamente su línea de sangre y usó todas sus cartas de triunfo. ¿Cómo podría ser así? ¿Cómo podrían estar aquí? ¿La raza del dios gigante está destinada a no volver a levantarse nunca más? El antiguo dios Resplendence se desesperó. Ella había creído que este lugar estaba aislado del antiguo reino de los dioses desolados. Mientras pudieran reunir suficientes recursos, podrían regresar a su raza y descansar y recuperarse lentamente. Al desarrollar lentamente su raza, sería seguro que algún día superaría el Ancient Sul Hall. Sin embargo, inesperadamente, la búsqueda de Ancient Sul Hall de alguna manera incluso llegó al tesoro del legado ancestral. Estos 3 miembros de Ancient Sul Hall ya eran imposibles de tratar para ellos. ¿Quién sabía cuántos otros expertos de Ancient Sul Hall había en el área? ¿Cómo entraste? Preguntó Xin Wen sin rodeos, con expresión severa. Esta era la pregunta más importante que tenía en mente. Los que están a punto de morir no necesitan saber tanto. El dios antiguo Jailsea sonrió levemente. En verdad, todo lo que sabía era que habían llegado aquí a través de una matriz de teletransportación construida por Dios Señor Aspecto Estelar. Godlord Stellar Aspecto y Yun tenían antecedentes misteriosos. Presumiblemente, solo los señores dioses del Salón del Alma Antiguo sabían lo que realmente estaba sucediendo. En secreto, el dios antiguo Jailsea envió un mensaje a los otros 2 dioses antiguos: ataquen inmediatamente a Xin Wen. Obtener el sello del dios antiguo es de suma importancia. Mientras los miembros de la raza del dios gigante se desesperaban, Zhao Fen examinó sobriamente al trío. ¿Podrían ser estos los humanos que aparecieron cerca de los 2 grupos de dios Yao en ese entonces? Zhao Fen recordó la escena de ese entonces. En ese momento, los 2 dioses Yao de rango 9 pico descubrieron a otros humanos y decidieron irse juntos para rechazarlos. Solo un dios señor de medio paso habría ganado tal respuesta de los 2 grupos de dios Yao. BZZZZ. El ojo izquierdo de Zhao Fen comenzó a girar lentamente mientras se enfocaba en el dios antiguo Jailsea. Gradualmente, la condición del cuerpo y el alma del dios antiguo Jailsea fue revelada a Zhao Fen. Realmente son ellos. Zhao Fen sonrió levemente. Las lesiones de este trío aún no se habían recuperado por completo. Este fue particularmente el caso de Ancient God Jailsea. Había consumido cantidades excesivas de energía sanguínea, y su origen del alma era claramente bastante débil y no estaba en su máximo rendimiento. Xin Wen, escúchame, Zhao Fen no mostró ningún cambio en la expresión de su rostro cuando le envió un mensaje a Xin Wen. Ancient God Jailsea y los miembros de su equipo estaban ocultando sus heridas para que los miembros de Giant God Race no se dieran cuenta, por lo tanto, los miembros de Giant God Race creían que no tenían ninguna posibilidad de victoria e incluso les resultaba difícil reunir la voluntad de luchar. Entreguen sus vidas. Gritó el antiguo dios Jailsea, y con un movimiento de su palma, envió un rayo de luz negro. En esta luz negra había un cocodrilo salvaje y extraño. Esta era la bestia del alma del dios antiguo Jailsea. El cuerpo del dios antiguo Jailsea se balanceó cuando se unió a su bestia del alma para atacar el resplandor del dios antiguo. Por otro lado, los otros 2 miembros de Ancient Sul Hall lanzaron sus propias sulbeas. Bien. Finge atacar a otros y luego rodea a Xin Wen y elimínalo.
El dios antiguo Jailsea se rió entre dientes. Todos eran conscientes del alcance del poder de Xin Wen, y era extremadamente terrible si desataba todo su poder. Xin Wen también fue la única persona capaz de luchar contra el dios antiguo Jailsea en este campo de batalla. Mientras pudiera ser asesinado, no valía la pena preocuparse por el resto. Si el dios antiguo Jailsea estaba en su punto máximo, era capaz de matar directamente a Xin Wen. Por desgracia, las heridas de su origen del alma no fueron tan fáciles de curar. Por lo tanto, utilizó este plan para aumentar sus posibilidades de éxito. Pero justo cuando los expertos del Ancient Soul Hall atacaron, Xin Wen explotó hacia adelante. ¡Bum! Una intimidante línea de sangre antigua surgió y se enfrentó a los 3 miembros de Ancient Soul Hall. Cuando activó su línea de sangre Hyang God Raze, Xin Wen también desató artes secretas defensivas de sus manos. Una pantalla de 5 colores apareció de inmediato entre sus palmas. ¿Cómo y? El antiguo dios Jailsea hizo una mueca de incredulidad. Era como si Xin Wen hubiera predicho su plan, desatando inmediatamente todo su poder y cargando hacia adelante para enfrentarlos. Sus técnicas defensivas también lograron debilitar en gran medida los ataques de Ancient Soul Hall. ¡Boom! Cuando Xin Wen chocó con el trío de Ancient Soul Hall, su cuerpo se expandió repentinamente. Un gigante enorme apareció fuera del edificio Eavens Legaki Raze, haciendo que toda la tierra se estremeciera. Wosh wosh. Los 3 miembros de Ancient Soul Hall fueron enviados a volar una distancia antes de que finalmente pudieran estabilizarse. Aparte del dios antiguo Jailsea, los otros 2 habían palidecido, la sangre goteaba de sus labios. Ancient Soul Hall se especializó en Soul Dao, mientras que la Hyang God Raze estaba dotada de increíbles cuerpos físicos. Además, Xin Wen en particular tenía una línea de sangre de la raza del dios gigante extremadamente gruesa. Por esta razón, en un choque directo como ese, Xin Wen hizo retroceder a los 3 miembros de Ancient Soul Hall. ¿Cómo podría ser esto? Está claro que tenemos la ventaja, por lo que deberían estar defendiendo pasivamente y... El dios antiguo de rango 8 pico estaba aturdido. Además, los otros miembros de la raza del dios gigante realmente parecían deprimidos y temerosos, careciendo por completo de la voluntad de luchar. Se dieron cuenta de nuestras heridas. La expresión del dios antiguo Jailsea se oscureció. Después de enviar al trío de Ancient Soul Hall a volar, Xin Wen voló hacia adelante y sacó un dedo. Este dedo era simplemente enorme, como una montaña que se elevaba hacia el cielo. Reunió toda la energía en el cuerpo de Xin Wen, fusionándola con la intención de los 5 elementos y aplastó hacia adelante. HMPH. Un simple dios antiguo de rango 9. Incluso si este anciano está herido, matarte es tan simple como un movimiento de mi dedo. El antiguo dios Jailsea se enfureció. Su plan se había esfumado por completo, y en cambio fue Xin Wen quien los tomó con la guardia baja. Esto lo enfureció mucho. Pero apenas terminó de hablar cuando el dios antiguo Jailsea sintió algo y sus ojos se relajaron. El Xin Wen que atacaba repentinamente inclinó la cabeza hacia un lado. Detrás de él, había aparecido un ojo plateado de ensueño, frente al trío de Ancient Soul Hall. Eso es, un arte secreto similar a Space Transference Eye. El dios antiguo de rango 9 gritó alarmado. El enorme cuerpo de Xin Wen y la inmensa energía de la línea de sangre habían oscurecido por completo el ojo de transferencia espacial en el cielo. Llama del ojo del relámpago de la tribulación. En su estado del ojo del cielo, Zhao Fen desató su técnica de línea de sangre del ojo del rayo de la tribulación. Su objetivo no era otro que el dios antiguo Jailsea. Zhao Fen había entrado recientemente en el rango 8, y aunque podía competir contra un dios antiguo de rango 9, si quería matar a uno, necesitaba usar su energía de origen y algunas de sus cartas de triunfo. Y el dios antiguo Jailsea era un dios señor de medio paso, en un nivel mucho más alto que un dios antiguo de rango 9. Ante tal oponente, Zhao Fen no se atrevió a ser descuidado y lo atacó con todo el poder que pudo reunir. Hace solo un momento, deshizo el sello de su energía de origen.
Además, las técnicas de linaje ocular de Zhao Feng se mejoraron enormemente en el estado del ojo del cielo. ¡Crac! Una llamarada relámpago retorcida explotó en el alma del dios antiguo Jailsea. Innumerables relámpagos causaron estragos en su alma, la energía del rayo destructivo hizo que los otros dos dioses antiguos temblaran de miedo. Si hubieran sido los que hubieran tomado esta técnica de línea de sangre ocular, estarían muertos o gravemente heridos. Ser golpeado por la llama del ojo del rayo de la tribulación rompió el hilo de pensamiento del dios antiguo Jailsea por unos momentos. En este período, llegó el ataque de Xin Huyen. ¡Oh no! Los otros dos dioses antiguos se sobresaltaron y usaron técnicas defensivas para proteger al dios antiguo Jailsea. ¡Bum! ¡Bum! El dedo de Xin Huyen cargó hacia adelante, pulverizando las barreras del poder divino colocadas frente al dios antiguo Jailsea. El antiguo dios Jailsea también fue rechazado varios miles de li. Por desgracia, cuando el ataque de Xin Huyen golpeó al dios antiguo Jailsea, ya había comenzado a recuperarse un poco y pudo movilizar su poder divino para protegerse de la mayor parte del daño. Después de que hizo su parte, Zhao Feng ignoró al dios antiguo Jailsea y se apresuró a regresar al edificio. ¿Aún no has terminado? Las cejas de Zhao Feng se arrugaron. Mientras él y Xin Huyen se mudaban, les dijo a Ancient God Resplendence y a los demás que eliminaran el Monolith Skill and Bow lo más rápido posible, pero aún no habían tenido éxito. Meow. El gatito ladrón sonrió como diciendo que, al final, todavía era el que tenía que hacer todo el trabajo. Tuish. En un destello de luz gris plateado, el pequeño gato ladrón apareció frente al Monolith Skill and Bow. Es ese gato. No se ve afectado por la supresión de este lugar. Se regocijó el antiguo dios Resplandor. El pequeño gato ladrón realmente no se vio afectado por la supresión de esta dimensión, pero la energía del tiempo exudada por el Monolith Skill and Bow fue extremadamente formidable. Incluso el pequeño gato ladrón se sintió algo afectado. Sin embargo, aún pudo acercarse rápidamente al Monolith Skill and Bow, agarrándolo con un movimiento de su pata. En este momento, una explosión de energía llegó desde el horizonte lejano. Los haré pedazos a todos. El dios antiguo Jailsea rugió mientras se precipitaba hacia adelante en una ola negra. Escóndete adentro, dijo Zhao Feng. El grupo huyó más profundamente en el edificio Evans Legaki Race. El grupo solo logró hacer retroceder al dios antiguo Jailsea al tomarlo por sorpresa, pero no lograron herirlo tanto. Además, la Ancient Soul Race era experta en velocidad, y el Ancient God Jailsea era un dios lord de medio paso, lo que lo convertía sin duda en la persona más rápida presente. Si simplemente huían, definitivamente los alcanzaría. Por lo tanto, era una mejor opción esconderse dentro del edificio Evans Legaki Race. Sígueme, dijo Zhao Feng sin rodeos. Cuando estaba tomando esta decisión, escaneó aproximadamente el edificio y descubrió que era enorme. Mientras huían, vieron crecer muchos recursos de cultivo de tipo tiempo en varios lugares, pero ninguno de ellos era tan valioso como el Monolith Skill and Bow. Salvar sus vidas era más importante, por lo que no tenían tiempo para reunir estos recursos. Además, acercarse a estos recursos causaría que uno se vea afectado por la intención de tiempo que exudan. El dios antiguo Jailsea probablemente se pondría al día antes de que pudieran terminar de reunir a uno de ellos. Aparte de estos recursos, también estaban esos dioses de Bill Yao. Cuando esos dioses Diablo Yao vieron al grupo de Zhao Feng, inmediatamente pusieron expresiones salvajes y furiosas. Déjamelo a mí. Xin Huyen fue a la parte trasera del grupo, estimuló su línea de sangre, hizo circular su poder divino y disparó pantallas de luz de 5 colores para bloquear los ataques de los dioses Diablo Yao. Afortunadamente, estos dioses Diablo Yao no eran muy fuertes, por lo que Xin Huyen solo fue suficiente para lidiar con ellos. Meow. El pequeño gato ladrón de repente saltó del hombro de Zhao Feng y se hizo a un lado. ¿Qué está haciendo ese gato?, preguntó de inmediato el antiguo dios Chen Yun. El pequeño gato ladrón sostenía el Monolith Skill and Bow, así que no quería que le pasara nada.
El pequeño gato ladrón se convirtió en 4, y sus cuerpos comenzaron a saltar alrededor del área. La luz gris plateada fluía alrededor de sus patas mientras buscaba a tientas. La habitación gris y oscura de repente comenzó a destellar con una luz tenue, exudando un frío inexplicable. Swish. 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 Llegaron los 3 perseguidores de Ancient Soul Hall. Repentinamente. ¡Uy! ¡Boom! Muchos agujeros aparecieron repentinamente en las paredes del corredor, arrojando llamas negras que crearon una enorme red de fuego. ¡Cuidado! El dios antiguo Jailsea palideció, pero su advertencia llegó demasiado tarde. ¡Ah! 2 dioses de Vil Yao cercanos fueron instantáneamente engullidos por las llamas y reducidos a cenizas. El trío de Ancient Soul Hall también quedó atrapado en esta enorme red de llamas negras. Sus cuerpos comenzaron a arder, e incluso sus almas. ¡Maldita sea! Es una trampa mecánica de Avens Legaki Race. Se escucharon rugidos furiosos cuando el trío se vio obligado a detenerse y apagar las aterradoras llamas negras. Capítulo 1369. ¡Maldita sea! Es una trampa mecánica de Avens Legaki Race. Se escucharon rugidos furiosos cuando el trío se vio obligado a detenerse y apagar las aterradoras llamas negras. ¿Qué tipo de llamas son estas?, gritó alarmado el máximo experto en dios antiguo de rango 8 de Ancient Soul Hall. Las llamas negras pudieron absorber la energía en sus cuerpos para aumentar la intensidad de la llama, e incluso podrían afectar el alma. Como el más débil del trío de Ancient Soul Hall, sufrió el mayor dolor. ¡Boom! Por otro lado, Ancient God Jailsea desató una poderosa intención de agua para extinguir las llamas. Después de hacer esto, inmediatamente trabajó para rescatar a sus compañeros. Ese gato también tenía este tipo de habilidad. El dios antiguo Jailsea estaba atónito. Originalmente, este edificio era tan antiguo que todo su equipo, incluidas las trampas mecánicas, había dejado de funcionar. Pero justo ahora, el pequeño gato ladrón activó con éxito algunas de las trampas. Si continuaban abriéndose paso a la fuerza, inevitablemente se verían obstruidos aún más. Humanos, mueran. En este momento, se escucharon rugidos furiosos. Varios destellos blancos de luz se dispararon hacia el trío de Ancient Soul Hall. Estos pequeños demonios se transformaron en destellos de luz, disparando rayos de luz con cada movimiento de sus garras. ¿Qué es esto? El dios antiguo de rango 8 Pico frunció el ceño. Esta fue la primera vez que vio a este tipo de dios Yao, y dejaron todo a un lado para atacar sin prestar atención. Claramente habían sufrido una demonización y habían perdido los sentidos. Seres idiotas de bajo nivel. La expresión del antiguo dios Jailsea era fría mientras agitaba la palma de la mano, desatando una ola de agua negra. Las olas negras cubrieron un área extremadamente grande, llenando completamente la habitación. Los dioses de Vil Yao eran rápidos, pero sus niveles de cultivo eran bastante bajos. Eran incapaces de resistir los ataques de un dios señor de medio paso. ¡Ah! Los gritos llenaron el aire, y solo tomó unos momentos para que todos los dioses Diablo Yao fueran asesinados. Anciano, ¿qué debemos hacer?, preguntó el dios antiguo de rango 9. Si continuaban, seguirían encontrando obstáculos. En este momento, quería notificar a Yuen. Godlord Stellar Aspect había investigado claramente la herencia y las habilidades de Avens Legaki Race. Como su discípulo, Yuen probablemente fue capaz de desarmar estas trampas. Ya están atrapados en este lugar. No tenemos prisa. Podemos abrirnos camino lentamente, matarlos y completar nuestra misión, dijo el dios antiguo Jailsea. Si se pusieran en contacto con Yuen ahora, no sería solo decirle que se había encontrado una vez más con Shin Yuen, pero fue tomado por sorpresa por su ataque furtivo. Era un dios señor de medio paso, y sin embargo, Shin Yuen y algún dios antiguo de rango 8 lo habían tomado con la guardia baja. Esta fue la mayor humillación de su vida. Si su enemigo mortal Ancient God Destruction Flow se enterara de esto, se burlarían de él durante millones de años. Sin embargo, si pudiera matar al grupo de Shin Yuen y recuperar el sello del dios antiguo, nada de eso sucedería.
Es perfecto. También necesitamos algo de tiempo para recuperarnos de nuestras heridas, continuó el dios antiguo Jailsea. Elder tiene razón. Cuando llegue el momento, no habrá forma de que puedan escapar. El dios antiguo de rango 9 sonrió. Todos tenían sus propios deseos egoístas y no eran la excepción. Querían todo el mérito para ellos. El trío de Ancient Sul Race había sido detenido por las trampas de Avens Legaki Race. El grupo Hyanggot Race claramente notó esto. Arte secreto del legado del cielo. Como miembro que iba detrás, Shin Wen tenía la vista más clara. Originalmente, debido a que había pasado demasiado tiempo, todo el equipo, incluidas las trampas, había dejado de funcionar, pero los movimientos del pequeño gato ladrón consiguieron reactivar algunas trampas. Uno tenía que darse cuenta de que ni siquiera alguien tan versado en las artes secretas de Avens Legaki Race como Shin Wen era capaz de activar las trampas de Avens Legaki Race en tan poco tiempo. Uno podía ver cuán anormales eran las habilidades del pequeño gato ladrón. Este gato es increíble. Los ojos del antiguo dios Chen Yun se llenaron de conmoción. El dios antiguo Sundermoon tenía una expresión algo mejor. También había sido testigo de cómo el pequeño gato ladrón usaba una habilidad de linaje de la Ancient Soul Race para derrotar a una Soul Beast. El grupo huyó rápidamente a la parte más profunda del edificio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ancient God Resplendence. En la situación anterior, incluso si huyeran, el trío del Salón del Alma Antiguo se habría puesto al día de inmediato. Ahora, habían huido al edificio y estaban temporalmente a salvo, pero esencialmente habían sido encarcelados aquí. Los miembros de Ancient Soul Hall eventualmente vendrían, y luego, ¿qué harían? Al menos todavía estamos vivos y tenemos tiempo para pensar en una contramedida. Todavía tenemos la oportunidad de salir de esto, dijo Shin Wen con indiferencia. Deja de hablar. Primero deshagámonos de los dioses Yao cercanos. Zhao Fen escaneó el área y dijo. El grupo trabajó en conjunto para exterminar a todos los dioses de Vil Yao de la zona. Distribuye el bambú Monlit Ski. El antiguo dios Chen Yun miró al pequeño gato ladrón en el hombro de Zhao Fen. Estuvieron de acuerdo antes en que no interferirían con nada de lo que obtuviera Zhao Fen, pero la raza del dios gigante también jugó un papel no pequeño en la obtención del Monlit Ski Bamboo. Meow. El pequeño gato ladrón sacó de mala gana el Monlit Ski Bamboo. Hay 3 secciones en este Monlit Ski Bamboo. Tomaré una sección. Zhao Fen miró a los miembros de la raza del dios gigante. Está bien, lo dividiremos de esa manera. El antiguo dios Chen Yun y los demás lo pensaron durante unos momentos antes de aceptar de inmediato. Si se distribuyó de acuerdo con la cantidad de esfuerzo que uno puso, Zhao Fen y Shin Wen habían obstruido la antigua diosa Jailsea mientras que el pequeño gato ladrón tomó personalmente el Monlit Ski Bamboo. Por lo tanto, Zhao Fen realmente merecía 2 secciones. Naturalmente, estaban felices de aceptar que Zhao Fen solo tomara una sección. No tenían idea de que Zhao Fen tenía la habilidad de duplicación del ojo de Dios y podía duplicar este recurso. Además de eso, el Monlit Ski Bamboo era de una calidad demasiado alta. Duplicar la porción completa consumiría grandes cantidades de energía e incluso podría fallar. Por lo tanto, de todos modos, solo quería una sección para aumentar en gran medida las posibilidades de éxito. Después de que se distribuyó el Monlit Ski Bamboo, todos pusieron sus ojos en los preciosos recursos que crecían en el área pequeña en la que se encontraban actualmente. Uy. 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 Todos empezaron a salir. Aunque esta área era pequeña, los recursos aquí eran numerosos y de muy alta calidad. Hierba de luna blanca. No solo es un recurso de cultivo para Time Intent, sino que también puede nutrir el alma y purificar el corazón. El antiguo dios Chen Yun gritó alarmado mientras movía una gran roca a un lado y recogía una hierba en forma de luna creciente. Los recursos de este lugar se centraron principalmente en la intención de tiempo, pero se mezclaron algunos otros tipos de recursos. Los miembros de Hyanggot Race buscaron con entusiasmo, recogiendo cualquier tesoro precioso que pudieran ver. ¿Por qué ese niño no se mueve?
El antiguo dios Chen Yun lanzó una mirada a Zhao Fen pero descubrió que todavía estaba de pie en su lugar original. Después de pensarlo, el dios antiguo Chen Yun concluyó que, debido a que había demasiados miembros de la raza del dios gigante, Zhao Fen había llegado a creer que no había esperanza de obtener algo demasiado valioso, por lo que decidió no intentarlo. De repente, Zhao Fen se movió. Llegó a una esquina derrumbada de la pared y extendió una palma para limpiar los escombros. Un momento después, estalló una luz verde jade. Swish. Zhao Fen agarró una piedra redonda del tamaño de una palma. Una luz verde oscuro atravesaba su superficie y exudaba un leve y sombrío escalofrío. Piedra de esencia de espíritu abisal de jade. El antiguo dios Chen Yun reconoció de inmediato esta fría roca de jade y soltó en estado de shock. ¡Qué piedra tan rara! Esta es una mutación única de la esencia de Godstone. Contiene enormes cantidades de la esencia del mundo. Puede permitirle a uno a estabilizar rápidamente su escenario divino y fortalecer el poder divino de un dios antiguo. El dios antiguo Sundermount miró sorprendido. Aunque habían recolectado mucho, no mucho de lo que recolectaron podría compararse con la piedra de esencia de espíritu abisal de jade. Después de poner la piedra en su dimensión interespacial, Zhao Fen una vez más escaneó el área. Para la intención de tiempo, ya tenía el Moonlight Skill and Bow, por lo que no necesitaba buscar ningún otro recurso de Time Intent a menos que fueran de mayor calidad que el Moonlight Skill and Bow. Por esta razón, Zhao Fen no tenía prisa por mudarse, sino que buscó en el área para ver si había algún recurso que fuera más apropiado para él. La piedra de esencia de espíritu abisal de jade fue una de ellas. Podría purificar su cuerpo, aumentar su cultivo y condensar su poder divino. Un momento después, Zhao Fen volvió a moverse. Voló detrás de una máquina y golpeó. ¡Bum! ¡Bum! La máquina fue perforada, dejando al descubierto dos frutas que crecían en una esquina. Fruto de 1000 hojas de espíritu del vacío. Zhao Fen estaba eufórico. Aunque Void Spirit Sandle Aves Fruit era un recurso de cultivo de Time Intent, también contenía Space Intent. Era un recurso de tipo espacio-tiempo de bastante alta calidad. Aunque su valor era menor que la piedra de esencia de espíritu abisal de jade, la intención espacial era algo que todos los cultivadores tratarían de aprender, y un recurso que contenía el poder de la intención espacial era naturalmente más valioso que los recursos de intención temporal de calidad similar. Maldita sea. Este niño solo elige las cosas buenas. El antiguo dios Chen Yun finalmente entendió lo que estaba pensando Zhao Fen. Calidad sobre cantidad. En el otro extremo, el gatito ladrón también tuvo una cosecha extremadamente fructífera. No pasó mucho tiempo antes de que esta área fuera limpiada de recursos. Aunque la raza del dios gigante tenía más gente y cosechó mucho, el valor total de su cosecha todavía no era rival para lo que habían reunido Zhao Fen y el pequeño gato ladrón. Ancient God Resplendence y Ancient God Chen Yun se acercaron a Zhao Fen para preguntarle qué quería a cambio de la fruta de 1000 hojas de espíritu del vacío o la piedra de esencia de espíritu abisal de jade. Zhao Fen no quería lo que estaban ofreciendo, por lo que se negó. Después de saquear el área de recursos, el grupo comenzó a reflexionar sobre otras cosas. El trío de Ancient Soul Hall todavía necesitará algo de tiempo para llegar aquí. Si todos aumentamos un poco nuestra fuerza en este tiempo, podríamos ser capaces de contraatacar. Después de decir esto, Xin Wen se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Lord Wen, tiene razón. El dios antiguo Sundermount también se sentó en el suelo, sacó algunos de los recursos que había reunido y comenzó a cultivar. Zhao Fen en realidad tenía el mismo plan. Swish. Entró en la túnica del espacio-tiempo y comenzó a cultivarse. Mientras tanto, el pequeño gato ladrón, siguiendo las órdenes de Zhao Fen, comenzó a modificar las trampas alrededor de esta área para retrasar un poco más al trío de Ancient Soul Hall. El resplandor del dios antiguo también comenzó a cultivarse. Solo el antiguo dios Chen Yun, en busca de más tesoros, decidió seguir paseando por la zona. Al salir de la habitación donde estaban todos los demás, el dios antiguo Chen Yun llegó a una habitación llena de enormes máquinas.
Estas máquinas habían dejado de funcionar hacía mucho tiempo y todas estaban cubiertas de gruesas capas de polvo. El antiguo dios Chen Yun se acercó a un gran cilindro de cristal. Había muchos recursos preciosos dentro del cilindro de cristal, pero la mayoría se había marchitado. De repente, varios rayos débiles de luz vinieron de debajo de estos recursos. Las paredes del cilindro de cristal y la cubierta de las plantas marchitas le impedían ver lo que realmente había allí abajo. ¿Podría haber otro tesoro extremadamente valioso allí dentro? El antiguo dios Chen Yun de repente se sintió tentado. Capítulo 1370. Al entrar en la túnica del espacio-tiempo, Zhao Fen primero intentó duplicar su sección del Monolith Skill and Bow. Por supuesto, si no estuviera dentro de la túnica del espacio-tiempo, donde tenía algo más de tiempo, Zhao Fen nunca se habría atrevido a intentar duplicar tal tesoro en una coyuntura tan crucial como esta. Una sección de Monolith Skill and Bow era extremadamente valiosa, y su calidad y nivel estaban muy por encima del nivel de cultivo de Zhao Fen. Esto hizo que la duplicación fuera extremadamente difícil. Además, el uso de la duplicación del ojo de Dios consumió la energía del origen en su bola de plata de ensueño. La intención ocular y el alma de Zhao Fen también quedarían bastante agotados. Esto significaba que, durante y después de duplicar un objeto, Zhao Fen estaría en un estado debilitado. Una vez que comenzó el proceso de duplicación en Monolith Skill and Bow, Zhao Fen inmediatamente sacó los recursos de cultivo de Time Intent como la Time Origin Flower. Estos recursos de cultivo eran todos de menor calidad en comparación con los recursos que había reunido en esta sala. Por esta razón, Zhao Fen no tenía planes de duplicarlos y simplemente los usó de inmediato. Menos de 3 días después, justo después de que Zhao Fen terminara con el cuarto recurso de cultivo de tipo tiempo, sus labios se curvaron en una sonrisa y abrió los ojos. Mi intención de tiempo finalmente ha alcanzado el nivel 5. Anteriormente, la intención temporal de Zhao Fen ya estaba en la cima del nivel 4. Ahora que estaba en esta dimensión especial y tenía la ayuda de estos recursos de cultivo de tipo tiempo extremadamente antiguos, fácilmente pasó al siguiente nivel. Para los dioses antiguos, la intención temporal de nivel 5 seguía siendo completamente inútil. Sin embargo, en el nivel 5, Zhao Fen podría usar la intención temporal para alterar el flujo del tiempo dentro de la túnica del espacio-tiempo. BZZZZ. La intención temporal lentamente comenzó a fusionarse en la dimensión de la túnica del espacio-tiempo. De repente, las estrellas en el cielo nocturno comenzaron a brillar como una sola, y sus posiciones cambiaron sutilmente. Al mismo tiempo, una profunda energía de intención temporal descendió desde arriba para inundar toda la dimensión. Cualquiera con una comprensión básica de la intención temporal podría sentir que el flujo del tiempo en esta dimensión había cambiado. La intención de tiempo de la maestra ha alcanzado el nivel 5. El dragón serpiente de la destrucción negra estaba algo desconcertado. Sabía muy bien que Zhao Fen cultivaba 10 y tantos tipos de intención, y la intención de tiempo era la intención más difícil de cultivar de todas. Que Zhao Fen alcanzara este nivel fue realmente increíble. En este momento, 20 días en la túnica del espacio-tiempo es solo un día en el mundo exterior. Zhao Fen hizo un balance de la situación y dio una estimación aproximada. Todos ustedes también deberían cultivar alguna intención temporal. Zhao Wan pasó el resto de los recursos de tipo tiempo al dragón serpiente destrucción negra y a Zhao Wan. Existía la posibilidad de que necesitara su ayuda en el futuro. Si no tuviera ninguna habilidad en la intención del tiempo, estarían en desventaja en esta dimensión. Muchas gracias, maestro. Gritó respetuosamente el dragón serpiente de la destrucción negra. Hacía mucho tiempo que había notado cuán inusuales eran los recursos que estaba usando Zhao Fen. Tras una cuidadosa observación, se dio cuenta de que todos estos recursos eran excepcionalmente antiguos, algunos de ellos superaban los 1000 millones de años. Después de hacer todo esto, Zhao Fen sacó la piedra de esencia del espíritu abisal de Jade.
Cualquier recurso que pudiera aumentar el cultivo de uno siempre se vería reducido en gran medida en efectividad al tomarlo por segunda vez. Y en este momento, Zhao Feng se enfrentaba a una crisis y necesitaba aumentar rápidamente su fuerza. Por lo tanto, usó esta piedra sin duplicarla primero. Zhao Feng comenzó a extraer la extraña energía dentro de la piedra de la esencia del espíritu abisal de Jade. Esta energía era extremadamente pura y estaba teñida de un ligero escalofrío. Después de circular por su cuerpo una vez, la energía se fusionó en sus etapas divinas. A medida que avanzaba el tiempo, la energía en el cuerpo de Zhao Feng continuó aumentando. En el mundo exterior, Xin Wen y los demás se cultivaban en sus propias dimensiones únicas. En ciertos momentos, el cuerpo de Xin Wen explotaba repentinamente con la energía de la antigua línea de sangre, pero esto se retractó rápidamente. Al principio, los demás se sentirían perturbados por esta energía, pero rápidamente se acostumbraron. El cuerpo de Xin Wen contenía el poder de un dios señor. En este momento peligroso, el potencial de su cuerpo había sido estimulado, provocando que su fuerza se disparara. Fuera de la habitación, el pequeño gato ladrón buscaba un tesoro mientras activaba trampas. Mientras tanto, los miembros de Ancient Soul Hall estaban desarmando sin prisa las trampas y matrices. Su método de desarme fue naturalmente la destrucción. Después de todo, ninguno de ellos era experto en matrices o trampas mecánicas, por lo que en lugar de perder tiempo y energía pensando en cómo desarmar las trampas, era mejor simplemente destruirlas. Si este edificio estaba siendo controlado y operado por alguien, entonces las trampas en un área determinada se habrían vinculado entre sí para que, cuando una trampa fuera desarmada en este asunto, las otras trampas atacaran. Pero en este momento, estas trampas solo habían sido activadas apresuradamente por el pequeño gato ladrón, por lo que no estaban vinculadas con las otras trampas. Boom. Boom. Crash. El trío de Ancient Soul Hall destruyó con éxito una trampa y avanzó un poco más. Pero justo después de que entraron a la habitación. Humanos, mueran. Algunos dioses de Vil Yao atacaron sin atención. HMPH, verdaderamente idiotas. Los tres de Ancient Soul Hall se habían acostumbrado hacía mucho tiempo a esto. Usaron varios ataques a gran escala para masacrar a todos los dioses Yao. A medida que avanzaban, también recogieron las preciosas plantas que vieron en el camino. Hierba de luna blanca, esencia de fruta de jade, el dios antiguo de rango 8 pico voló felizmente a una habitación al costado. Esto es, rocío espiritual purificador del alma celestial. Los ojos del antiguo dios Hailsea brillaron cuando extrajo 2 gotas oscuras y transparentes de rocío de una depresión que estaba llena de hierbas. El rocío espiritual purificador del alma celestial puede purificar el alma y reparar cualquier daño y heridas sufridas. Incluso puede reponer instantáneamente la energía del alma. Anciano, felicitaciones por obtener un rocío tan precioso. Los otros 2 miembros de Ancient Soul Hall también ansiaban este rocío, pero tenían mucho tacto y sabían que no debían pedir una parte. Este rocío es mío, pero no necesito ninguno de los recursos circundantes. El dios antiguo Hailsea se rió con entusiasmo y en voz alta. Con este rocío, el alma del anciano se curará en menos de un día, y la fuerza del anciano en el Sul Dao podría incluso aumentar a otro nivel. Cuando llegue el momento, Xin Wen y su grupo habrán terminado. El dios antiguo de rango 9 alabó de inmediato. Si su equipo solo lograra terminar la misión, definitivamente obtendrían una recompensa mucho más valiosa que esas 2 gotas de rocío precioso. Trabaja más rápido, dijo el antiguo dios Hailsea de inmediato. Con el rocío del espíritu purificador del alma celestial, sus heridas se curarían en menos de un día, y su intención del alma incluso podría mejorar. Dado que este era el caso, no podían dedicar más tiempo al grupo de Xin Wen. Debían ser asesinados lo más rápido posible. Un día después, las heridas del dios antiguo Hailsea se curaron y su alma era aún más fuerte. Trabajando juntos, el grupo de 3 avanzó rápidamente hacia las profundidades del edificio. Dentro de la túnica del espacio-tiempo, Zhao Feng ya se había cultivado durante más de 100 días.
Su aura era mucho más fuerte de lo que solía ser, y su cuerpo vibraba con asombroso poder divino. BZZZZ. La piedra de esencia del espíritu abisal de Jade en la mano de Zhao Fen ahora estaba completamente desprovista de luz, por lo que no parecía diferente de una piedra verde ordinaria. En un momento determinado, Zhao Fen aumentó la velocidad a la que absorbió energía, lo que provocó que la piedra de la esencia del espíritu abisal de Jade perdiera el brillo que le quedaba. ¡Crack! La piedra de la esencia del espíritu abisal de Jade se rompió. Un poco más tarde, la energía alrededor del cuerpo de Zhao Fen comenzó a retroceder gradualmente. No está mal. Mi cultivo ya está cerca de la cima del rango 8. Zhao Fen estaba eufórico. Uno tenía que darse cuenta de que solo entró en el rango 8 hace unos 3 años. Esta velocidad de cultivo era casi desconocida, excepto entre aquellas personas que reiniciaron su cultivo. En el 30º día de su reclusión, logró duplicar con éxito el Moonlight Skill and Bow. A estas alturas, había recuperado del 70 al 80% de su intención del alma y la intención de los ojos. Justo cuando Zhao Fen estaba listo para tomar el Moonlight Skill and Bow y absorber su Time Essence, una poderosa onda de Time Intent vino del exterior. ¿Qué es esto? La voz del antiguo dios Chen Yun resonó en la habitación. Zhao Fen inmediatamente dejó la túnica del espacio-tiempo y volvió los ojos para ver qué estaba pasando. El antiguo dios Chen Yun estaba de pie en una habitación en el borde del área, frente a un gran aparato. Había cilindros de cristal en este aparato y uno de ellos se había hecho añicos. Algo dentro de este cilindro destrozado brillaba con luz blanca y pulsaba con intención temporal. ¡Oh no! Con su ojo izquierdo, Zhao Fen podía ver cosas que la gente normal no podía. No había examinado cuidadosamente estas máquinas antes, pero ahora que usó su habilidad de transparencia, pudo ver que la línea de tubos de cristal estaban todos conectados a un solo instrumento. BZZZZ. Las ondas de intención del tubo de cristal roto solo se estaban volviendo más feroces, y luego una bola de luz blanca voló hacia el dios antiguo Chen Yun. ¿Qué? El antiguo dios Chen Yun notó algo extraño y gritó alarmado. Quería esquivar, pero la luz blanca fue demasiado rápida y entró en su cuerpo. Un cuerpo de pensamiento mental. Zhao Fen estaba asombrado. ¿Qué está sucediendo? Las otras personas en reclusión comenzaron a despertar gradualmente. Escanearon con sus sentidos divinos e inmediatamente notaron la extraña situación del dios antiguo Chen Yun. Un cuerpo de pensamiento mental ha entrado en el cuerpo del dios antiguo Chen Yun. Dijo el antiguo resplandor del dios de inmediato. Y este cuerpo de pensamiento mental es extremadamente poderoso. La expresión de Xin Wen se atenuó. No quería ver a uno de los miembros de su equipo en peligro en un momento como este. Uy. 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 El grupo se acercó de inmediato para ayudar al dios antiguo Chen Yun a reprimir este cuerpo de pensamiento mental. ¡Ah! El antiguo dios Chen Yun gritó, su rostro se contorsionó como si estuviera experimentando un tormento insoportable. Pero cuando los demás se acercaron, el dios antiguo Chen Yun de repente se calmó y reveló una expresión malvada y aterradora. Humanos, los mataré a todos. El antiguo dios Chen Yun de repente miró a Zhao Fen y a los demás, su cuerpo exudaba una espesa intención asesina. Cuando vieron esta vista, los demás no pudieron evitar pensar en esos dioses Diablo Yao. El antiguo dios Chen Yun en su estado actual era extremadamente similar a ellos. Había perdido su racionalidad como si lo hubieran demonizado. Todo lo que sabía era matar humanos. Uy. El antiguo dios Chen Yun se transformó en un destello de luz blanca mientras cargaba contra el grupo. 2 afiladas hojas de luz blanca salieron disparadas de sus palmas. Esquivar. Zhao Fen gritó de inmediato. El cuerpo de pensamiento demonizador en el cuerpo del dios antiguo Chen Yun era extremadamente poderoso. Ahora que había tomado el control del dios antiguo Chen Yun, podía usar ataques mucho más poderosos que los usados por esos dioses Diablo Yao. Además, los ataques se infundieron con Time Intent y se movieron con una velocidad increíble. Zhao Fen tuvo una reacción rápida y había alcanzado el nivel 5 en intención de tiempo, por lo que esquivó fácilmente los ataques.
Swish. Sin embargo, Ancient God Resplendence y Ancient God Thundermount llegaron demasiado tarde y fueron golpeados por las espadas blancas. Dos grandes heridas aparecieron en el pecho del dios antiguo Thundermount, la sangre brotó. La intención temporal de estas heridas hizo que fueran extremadamente difíciles de curar. Ancient God Resplendence estaba en una condición un poco mejor, con dos heridas en su brazo. ¿Qué hacemos?, preguntó el antiguo dios resplandor a Xin Wen. Intenta reprimirlo. Si eso no es posible, mátalo. Xin Wen dijo con firmeza después de pensarlo un poco. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.